Buenas tardes. Vamos a comenzar entonces con la primera clase, que va a ser de electricidad. Y hoy en día nosotros estamos totalmente cruzados por fenómenos de tipo eléctrico. Convivimos con todos los aspectos de nuestra vida, están mediados por la electricidad, desde los pequeños dispositivos que utilicemos, la forma en la que funcionan los medios de locomoción. Sabemos que el sistema nervioso está mediado también por electricidad, pero hay aspectos como por ejemplo los colores del arco iris, que va a ser algo que nos vamos a poder ver a lo largo del curso, también están mediados por fenómenos de tipo electromagnético. Quizás algo que es muy estimulante de pensar es el hecho de que aún la exploración espacial ha sido algo que hemos nosotros podido lograr a través de entender y de poder trabajar, hacer la ingeniería necesaria a través de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Quizás el embajador o los embajadores por excelencia hoy en día sean las naves Voyager 1 y 2, que hace 42 años que están en órbita, que han abandonado el sistema solar. Y si uno mira las barras que están indicadas en verde y en naranja, tanto para el Voyager 1 como para el Voyager 2, lo que me están marcando hoy en día es el flujo de partículas cargadas, de iones, que están recibiendo desde el Sol, desde nuestro Sol en verde, y desde otras estrellas, que es lo que se muestra en color ámbar. O sea que estas naves salieron del barrio del Sol, están transmitiendo con muy baja potencia, los elementos es tecnología de los años 1970, de punta, pero de los años 1970, hoy están superados por cualquier elemento que tengamos nosotros en casa. Y para darles una idea, la transmisión de la telemetría es del orden de 160 bits por segundo y los datos de ondas de plasma de los instrumentos científicos de 1.4 kilobytes por segundo. Cualquier orden mínima que se les esté dando, tardamos 20 horas en hacerle llegar una orden a las naves, o 17 horas en el caso del Voyager 2. Estas naves son embajadores, les decía, porque nos han permitido, por un lado, entender los planetas con mucha mayor precisión. Hemos logrado información, hemos realizado mediciones con distintos tipos de instrumental, en rayos X, en infrarrojos, y aparte llevan un disco con imágenes de la Tierra, con datos de la Tierra, con voces de la Tierra, y más o menos lo que se va haciendo para intentar seguirlo lo más posible, porque ya las pilas nucleares se le están agotando, es ir apagándole muy lentamente los distintos tipos de instrumentos. Eso es una lista, tienen aquí de los instrumentos que tienen prendidos, que tienen apagados ya, y con la idea de poder seguirlos, a ver hasta dónde llegan y hasta dónde podemos tomar contacto con ellos, les vamos apagando muy lentamente el instrumental. Y ahí adentro hay fotos, como les mencionaba, de lo que es la dinámica de la Tierra, de tamaños, de dónde estamos, distintos tipos de es un embajador con toda información respecto de nuestra civilización. En estos tiempos, más que nunca, en el cual podemos ver que nuestra misma existencia puede llegar a peligrar, o no suena tan irrisorio que pueda llegar a peligrar, el hecho de que este embajador siga por decenas de miles de años flotando en el espacio con todo este mensaje muestra que al menos aquí hubo toda una civilización. Y esto no es algo que esté de alguna forma, que haya estado por mucho tiempo. Déjenme remontarme. La mayoría de ustedes nacieron alrededor del año 2000, un poquito antes, un poquito después del año 2000. Déjenme que les muestre una década antes, en lo que fue ya en una generación anterior, mi infancia, lo que era un dispositivo electrónico en los 80. Teníamos todavía máquinas de escribir eléctricas. Quien tenía una Commodore 64 con 64K de memoria era el rey del barrio. El audio, todavía la música la recibíamos a través de cassettes. Los disquetes, con muy poca capacidad de almacenamiento, eran discos de 5 pulgadas y un cuarto. Una década nada más para atrás, la gente todavía no tenía que mostrar fotos
o hacer una clase o una exposición, en el caso de una conferencia, utilizando diapositivas. Todavía se utilizaban los tocadiscos, aparatos de televisión en estas décadas muchas veces se vendían en las mueblerías. Hablamos de blanco y negro, por supuesto. Recién en 1900, principios de los 70, 1972 más o menos, la HP 35, la primera calculadora científica. Antes de eso, fuimos a la Luna, y fuimos a la Luna sin tener una calculadora científica. Si recuerdan algunas imágenes de Apolo 13, por ejemplo, verán este instrumento que estoy marcando. Era una regla de cálculo. Neil Armstrong en el 69 se llevó una a la Luna porque era la forma de poder hacer las cuentas sin tener que hacerlas exactamente a mano. Un poquito más atrás, en los 50, recién se inicia la conquista del espacio, primeros dispositivos de televisión en las familias, instrumentos de tipo eléctrico. Una foto de los 30, me muestra una familia toda alrededor de una radio. Esa radio servía para las noticias, servía para el entretenimiento, era toda la función de vínculo electromagnético que teníamos con la sociedad. Obviamente que en muchas casas ya en esta altura la iluminación eléctrica, el tendido eléctrico ya era corriente. Y si me voy para atrás, estoy en la colonia, estoy en la misma situación que tuvieron San Martín, Belgrano, una imagen completamente colonial. ¿Cuál es la diferencia entre esta foto y las que vinieron después? Con toda la velocidad que eso implicó. La diferencia entre esta foto y todo lo que vimos después y lo que nos toca vivir hoy en día es que entendimos la electricidad y el magnetismo. Y al haber entendido las leyes fundamentales que rigen la electricidad y el magnetismo, después se supo hacer la ingeniería para poder construir todo ese andamiaje tecnológico en el cual hoy basamos nuestra sociedad. Entonces el camino que empezamos a recorrer ahora es el camino de entender las leyes fundamentales que nos permitieron migrar de esta imagen a la vida que nosotros tenemos hoy en día. Bien, la concepción que tenemos nosotros hoy en día de cargas eléctricas, o a lo que nos remonta el concepto de cargas eléctricas, es en un principio, en su forma más simple, al átomo de hidrógeno. Tenemos una visión clásica, que es el modelo de Bohr, en el cual tenemos un electrón que está girando alrededor de un protón, en una órbita circular. Las órbitas están bien establecidas, y unos años más tarde, en 1927, con el desarrollo de la mecánica cuántica, logramos pensar ahora el electrón no como una partícula clásica con una órbita bien definida, sino como si fuera una nube de probabilidad en la cual hay sectores donde vamos a tener mayor probabilidad de encontrar el electrón y sectores donde va a haber menos probabilidad de encontrar ese electrón. Si quisiera hacer algún tipo de analogía como para poder utilizar esto, es como pensar que si yo tengo una gota de agua, voy a poder ver esa gota de agua. Si yo la convierto en vapor, voy a tener la misma gota de agua, pero lo que voy a tener es una nubecita de vapor. Si yo pudiera atrapar toda la nube de vapor en un recipiente, puedo decir que lo que estoy encerrando es una gota. Es una analogía para poder entender qué es la transición que hay, que es una transición muy compleja entre la parte clásica y cuántica. Si a este punto yo quisiera entonces pensar en cuál es el tipo de información que hemos traído, que venimos trabajando hasta este momento, yo podría plantearles que nosotros conocemos que el átomo en principio está formado por 3 partículas. A una de las partículas la llamamos electrón, a otra de las partículas, que es la que tiene mayor movilidad, otra de las partículas que me constituyen cualquier átomo va a ser el protón, y también nosotros sabemos que dentro del núcleo, que está formado tanto por el protón como por el neutrón, estas dos partículas conviven a nivel nuclear. Y estas partículas tienen carga
y estas partículas tienen masa. Y la carga del electrón hoy la tenemos cuantificada y es menos 1.62 por 10 a la menos 19 en una unidad que ahora vamos a ver en breve por qué la anotamos con la letra C mayúscula y la denominamos Coulomb. El protón, como sabemos que los átomos son neutros, obviamente lo que tiene que tener es una carga de igual magnitud pero positiva. Entonces el átomo de hidrógeno, que consiste en un electrón y en un protón, el átomo de hidrógeno no tiene ningún neutrón, es un átomo neutro, tiene una carga de 1,62 por 10 a la menos 19 coulombs en el protón y una carga de menos 1,62 por 10 a la menos 19 coulombs propia del electrón. En términos de masa, el electrón es mucho más livianito, es 109 por 10 a la menos 31 si lo expreso en kilogramos, y el protón tiene una masa que es del orden de 1836 veces más grande, 1,673 por 10 a la menos 27 kilogramos. El neutrón tiene una masa muy parecida a la del protón, es 1,675 por 10 a la menos 27 kilogramos, y obviamente, como su nombre lo indica, la carga va a ser 0. Estos son datos fácticos, son datos que yo me voy a encontrar en cualquier libro en principio, pero lo interesante es que a medida que vayamos avanzando en la materia, estos datos no van a ser solamente datos. Lo que vamos a tener es, lo que vamos a intentar nosotros ahí, es ir explicando cómo fue que aprendimos que esa era la carga del electrón, cómo lo medimos. Eso no va a pasar mucho tiempo antes de que lo veamos, pero todo esto implica un recorrido histórico. La idea del modelo atómico no avanzó hasta 1913-1927. El modelo primitivo era, desde Demócrito venimos a un modelo de pensar el átomo como si fuera un budín, como si fuera un muffin, y necesitamos entrar en el siglo XX para generar esa imagen del átomo de Bohr y de la visión cuántica. El neutrón no lo vamos a descubrir hasta 1932. Con lo cual, el camino que les voy a proponer a ir recorriendo a medida que avancemos con las clases es ir dándonos cuenta cómo fue que nosotros estos números los aprendimos y no solamente que los vayamos a utilizar como un dato a nivel fáctico. Entonces, si me tengo que remontar a pensar cuál es el origen del estudio de los fenómenos electromagnéticos, lo primero que me viene a la mente, o que nos va a venir a la mente, es la idea de cargas por fricción. Esa idea de el chispazo que generalmente me ha dado el auto cuando yo he frotado un pullover y voy a agarrar un picaporte y de golpe siento que algo me pega una patada. Esa idea de cargas por fricción, el hecho de que yo pueda frotar un peine o una virome contra el cabello y que pueda levantar pequeños papelitos o pequeñas hojitas, se conoce desde la antigüedad. Pero lo que no se conocía era el por qué. Y los estudios de este tipo de fenómenos se empiezan a realizar alrededor del 1700. Uno de los primeros que empieza a trabajar en esta temática es Benjamin Franklin, que es considerado uno de los padres de la patria en Estados Unidos. Y adicionalmente se le reconoce el invento del pararrayo. Y Franklin hace experimentos frotando distintos elementos, y él identifica que hay dos tipos de electricidad. Uno, cuando frotaban vidrio más seda, y había otro tipo de electricidad que notaban cuando frotaban la piel de un animal contra una resina o contra ámbar. Y lo que él notaba, o lo que hizo Franklin, fue entonces hacer una discriminación. Él dijo, si yo lo que tengo es vidrio y acá lo froto con un trozo de seda, lo que va a pasar una vez que yo frote estos dos
es que el vidrio, la varilla de vidrio, esta va a ser la que va a quedar positiva. Por ende, como nosotros sabemos que esto va a quedar, la carga en principio no son cantidades que se puedan inventar, eso tiene que, para que eso suceda, tiene que quedarme la seda negativa. Pero en cambio, si él venía con un trozo de ámbar, de resina, y lo frotaba contra la piel de un animal, que en los libros generalmente dicen piel de gato, lo que él notaba es que el efecto era justamente el contrario, que esto pasaba a quedar con un cierto exceso de carga negativa, y entonces esa piel es la que queda con un cierto exceso de carga positiva. ¿Y cómo se daba cuenta de este tipo de situaciones? Porque uno puede hacer un experimento muy sencillo. Yo ahora les voy a mostrar un instrumento, y si en algún momento podemos llegar a retornar a la fase presencial, vamos a poder hacerlo en el laboratorio y ver nosotros mismos esto. Pero es muy fácil imaginarse el experimento y darse cuenta cómo uno puede reconocer que hay al menos dos tipos de electricidad. Y un experimento que uno podría hacer es suspender, déjenme hacer un experimento pensado, imaginario en términos de estas dos cosas, y ahora vamos a poner acá, vamos a colgar acá una varilla de vidrio que hayamos rozado nosotros previamente con seda, de manera que es una varilla que está positiva, está suspendida, está colgada, pero puede rotar alrededor de este punto, puede girar, y entonces ahora nos acercamos con una varilla desde acá de ebonita o de resina que la hayamos frotado previamente con piel. Y lo que vamos a notar si hacemos esto es que la varilla de vidrio va a girar porque se va a sentir atraída. Si en cambio hubiéramos hecho el experimento el primero 2 veces, y en vez de traer una varilla cargada con signo contrario, yo traigo 2 varillas que hayan hecho exactamente, lo haya frotado exactamente de la misma forma, y traigo esto, entonces creo que es claro, mejor dicho, no necesito tener que pensarlo, esto es empírico, esto es un experimento, se van a repeler. O sea que en esta parte yo lo que voy a ver es atracción, y en esta parte lo que voy a ver es repulsión. Quiero que quede en claro el hecho que nosotros, con el concepto de átomo que tenemos hoy en día, nos parece totalmente obvio el cambio atracción, repulsión, cargas. Lo que pasaron es que acá hay electrones, entonces al haber frotado el vidrio con la seda, probablemente lo que pasó es que el vidrio le cedió electrones a la seda, porque los electrones son los más livianitos, y entonces cuando froto piel con ebonita, la piel es la que le cedió electrones a la ebonita. Tienen que pensar que en el 1700 estos eran fenómenos empíricos, eran fenómenos que se estaban estudiando, pero nadie entendía lo que era el átomo. Faltan 100 años, más de 100 años, más de 130 años para que la gente entienda lo que es un átomo. Faltan más de 100 años para que la gente entienda y descubra lo que es un electrón al menos, o detectar que existe el electrón. Y entonces, ¿cómo interpretaron este tipo de fenómenos? Franklin identificó que lo que sucedía eran esto. Él identificó los fenómenos de atracción y de repulsión, pero él pensó que había un exceso o una deficiencia de un fuego eléctrico. Pensó en términos de un fluido. Y entonces, él pensó que el vidrio, después de rozarlo con la seda, quedaba con un exceso de fuego eléctrico. En el caso de la ebonita, al rozarlo con piel, queda con una deficiencia de fuego eléctrico. Y entonces, el hecho de que haya eventualmente conducción de la electricidad es porque había zonas de mucho fuego eléctrico que iban a ir hacia zonas de menos fuego eléctrico. Lo suficiente como para poder, le sirvió esto como para poder describir
estos fenómenos de atracción y de repulsión. La persona que va a trabajar un poco con mayor nivel de formalismo, digamos, y que va a lograr obtener un tipo de ley o algo que nos permita describir esto, va a ser ahora un físico francés que se va a llamar Charles Coulomb y que vamos a describir en breve. Un instrumento muy sencillo con el cual ellos testeaban este tipo de fenómenos, y en realidad con uno de estos en casa ya alcanza para que uno vea por sí mismo el hecho de que existen dos signos de carga eléctrica, es el electroscopio. Y el electroscopio es un detector de partículas cargadas, básicamente. Es un instrumento muy sencillo y por eso me gusta introducirlo ya en este primer término. Y consiste en una esfera metálica que está conectada mediante un material conductor a dos hojuelas metálicas que podrían ser hechas, si uno quiere, con el papel metálico que se suele utilizar en la cocina. Y cuando uno le acerca un objeto cargado, por ejemplo, imaginémonos que teníamos esa barra de resina o de bonita que habíamos frotado con piel, al acercarle esta barra al electroscopio, lo que sucede es que, como en los materiales conductores tenemos mucha disponibilidad de electrones que se pueden mover con mucha libertad en el interior del material, los electrones van a intentar alejarse lo más posible de esta barra porque se van a ver repelidos, y entonces se van a ir a vivir lo más lejos que puedan respecto de esa barra. Pero al irse a vivir lo más lejos que puedan respecto de esa barra, van a irse a estas hojuelas y también se van a estar repeliendo entre sí. Y eso va a dar lugar a que esas hojuelas intenten abrirse o intenten separarse, porque también va a haber repulsión a nivel de las hojuelas. Entonces, si yo acerco un objeto cargado al electroscopio, la forma en la que el electroscopio me da a entender que ese objeto está cargado es porque veo que esas dos hojuelas se empiezan a abrir. Si ustedes miran, aparte de rozamiento, yo no me quiero detener en este punto, en este momento, pero hay formas de poder cargar el electroscopio que no sea simplemente venir y tocarlo y dejarlo después cargado de manera que le queden abiertas las láminas una vez que nosotros hayamos alejado el cuerpo. Hay dos formas de cargarlo, uno es por contacto y otro es por inducción. En la lectura del Serway van a poder ver bien el detalle. Me parece que se puede seguir tranquilamente y no quiero gastar tiempo en ese punto en este momento. Entonces decíamos que el primer análisis a nivel formal de la situación lo va a hacer Charles-Augustin Coulomb. Y Coulomb es un físico francés que hacia fíjense, estamos hablando del año 1785, fines del siglo XVIII, lo que hace es utilizar una balanza de torsión. Si alguna vez la vieron en Física 1, se las mencionaron, la balanza de torsión lo que tiene es una pequeña fibra que recorre todo este tubo y que entonces me permite medir una tensión cuando yo giro y retuerzo una fibra. Entonces lo que hace Coulomb es tener acá dos esferas A y B, están marcadas, y entonces al ir cargando A y B, al ir haciendo que se repartan la carga, igual signo de carga, en principio, si quieren pensarlo así, lo que ve es que se van a repeler entre sí, y la magnitud de esa interacción, lo que nosotros ya podemos ir anticipándonos y pensar como fuerza, va a depender del ángulo de torsión que finalmente mida, de cuánto giró esta aguja con la esfera roja a lo largo de esa fibra. Es un experimento difícil, realmente. Yo ahora les voy a contar qué es lo que él vio. Vamos a discutir primero el análisis de la fuerza y después lo que vamos a hacer es mirar una forma un poco más moderna que uno podría llegar a implementar eventualmente en el laboratorio. Lo que Coulomb se dio cuenta, de lo que él detectó, es que la fuerza entre partículas tenía cierta particularidad. Por un lado, pudo corroborar que existían solamente dos tipos de carga eléctrica. O sea, él lo que propone es que hay
objetos cargados, y lo que él propone es, lo que él mide es que hay una fuerza entre esas dos partículas, y esa fuerza va a ser proporcional al producto de la carga que viva en una de las esferas para él, o en una de las cargas, por la carga que tenga la otra partícula. O sea que si yo acá tengo una carga que voy a llamar Q1 y una carga que voy a llamar Q2, lo que Coulomb me dice es que la interacción o la fuerza de interacción entre estas dos, de acuerdo a su experimento, va a ser proporcional al producto de estas dos. Eso quiere decir que yo tengo diferentes opciones. Yo podría llegar a tener Q1 y Q2 que sean las dos positivas, por ejemplo. Si Q1 y Q2 son las dos positivas, entonces las voy a pintar en rojo. Si Q1 y Q2 son las dos positivas, lo que él detecta es que acá va a haber una fuerza de repulsión entre ellas. Entonces Q2 va a sentir una fuerza que vaya hacia allá y Q1 va a sentir una fuerza que venga hacia acá. Si la magnitud de Q1 y Q2 se hacen más chicas, la magnitud de estas fuerzas disminuye. Si Q1 y Q2 se hacen más grandes, la magnitud de esa fuerza aumenta. Si Q1 y Q2 tienen signos contrarios, si Q1 sigue siendo positiva, pero Q2 la considero negativa, entonces lo que va a suceder es que en vez de ver repulsión, lo que voy a ver entre estas dos va a ser atracción. Y lo otro que se da cuenta Coulomb es que esto tiene una ley que es inversamente proporcional a la distancia de separación que haya entre esas partículas elevada al cuadrado. Como solamente estoy hablando de la proporcionalidad, voy a sacar el aspecto vectorial por el momento, pero ahora ya lo vamos a establecer en un momento. Pero fíjense que de alguna forma tenemos que intentar ubicarnos en 1785. ¿Cuál es la fuerza por excelencia que conocemos hacia 1785? ¿Cuál es el físico que trabajó muy fuertemente para poder describir la gravitación? Newton. Y ustedes de golpe, imagínense Coulomb encontrando esa ley fundamental. Empíricamente, es una ley experimental esta, no se deriva de ningún otro análisis. Es muy parecida a la ley de gravitación, con un condimento. La ley de gravitación siempre implica atracción. Y esta ley de interacción entre partículas cargadas, de acuerdo a lo que pusiera en los signos de carga que se pongan en la esfera A y en la esfera B, podían dar lugar a fenómenos de repulsión o podían dar lugar a fenómenos de atracción. Pero formalmente, funcionalmente, la ley de interacción entre dos partículas cargadas sigue el mismo tipo de ley funcional que la ley de la gravitación. Entonces, voy a hacer hincapié acá en un detalle, y tiene que ver con la notación, y eso tiene que ver mucho con el autor que uno elija seguir. Si bien nosotros hemos recomendado Serway para muchas cosas, quiero hacer hincapié acá en una cuestión de notación en la cual voy a diferir con el Serway a lo largo de todo el curso, y que va a ser más parecido a la otra bibliografía recomendada. Lo que voy a hacer para poder llevar esta ley a un formato vectorial es, voy a escribir que la fuerza que siente 1 debido a 2, para mí esta va a ser la fuerza que siente 1 debido a 2
Lo que voy a hacer para eso es poner Q1 por Q2 sobre la distancia que hay entre estas dos partículas, R12 elevado al cuadrado, pero lo que voy a hacer es tomar el versor, un versor E, R12, que es un versor unitario que va desde la partícula 2 hasta la partícula 1. Y acá adelante, por ahora, simplemente porque quise salir del signo de proporcionalidad y llegar al signo igual, déjenme poner una constante y ahora le vamos a dar, la vamos a definir en un momento. R12, E sub R12 es un versor, o sea que es un vector unitario que va desde esta carga apuntando hacia esta. Fíjense que entonces, si Q1 y Q2 son positivos, la dirección de la fuerza que siente 1, que sería esta que está graficada acá, debido a la presencia de 2, si Q1 y Q2 son positivos, o podría darse el caso que Q1 y Q2 sean negativos también, entraría en esta misma situación, es repulsión, porque el signo de las cargas se iría en el producto, los signos menos. Lo que esto me dice es que la fuerza resultante es una fuerza que viene en esta dirección, o sea que va en la dirección del E sub R12. Si alguna de estas dos fuera negativa, como está graficado en esta situación, al venir en esta expresión, una de estas dos me estaría, en este caso en el gráfico Q2, me estaría agregando un signo menos. Entonces, la dirección final que tendría este vector fuerza es una dirección de un vector que está en la dirección de menos E sub R12, o sea que sería la dirección que está marcada en esa flecha. Se dan cuenta que con esa forma de notarlo estamos describiendo el experimento. Esta representación de la fuerza, esta parametrización, está reproduciendo lo que Coulomb vio experimentalmente. Por comodidad, yo lo que voy a dejar en claro es la notación que estoy utilizando en este caso. Yo lo que estoy haciendo es poner un origen de coordenadas en algún punto del espacio, arbitrario. Y lo que estoy notando es un vector posición acá, que lo voy a anotar R1, y la otra partícula respecto a este origen del espacio, o de coordenadas, lo voy a llamar R2. De manera que para mí, la distancia que tiene la partícula 1 con respecto a la partícula 2, ese vector lo voy a llamar R12. De esa forma, este versor, que es un vector unitario, lo voy a poder escribir como el R12 vector sobre su módulo. Y eso me da una forma alternativa de trabajar a la ley de Coulomb, porque yo esta ley de Coulomb entonces la puedo escribir como la constante de proporcionalidad por K1 por K2 por R12 sobre R12 elevado al cubo. Sigue siendo una dependencia de tipo 1 sobre distancia cuadrado. Tienen que pensarlo dimensionalmente. Esto está en metros y esto está en metros al cubo. O sea que esto que está aquí sigue teniendo unidades de 1 sobre metro cuadrado. Por último, para cerrar esta parte, la constante de proporcionalidad la determinamos de manera que esto pueda ser medible después en newtons. Y por distintos motivos, pero ya lo vamos a ver más adelante, nosotros vamos a darle este valor, lo vamos a llamar 1 sobre 4 pi epsilon 0, donde epsilon 0, que va a ser 8.854 por 10 a la menos 12, ahora le voy a poner unidades, es la permitividad del vacío. La idea
es que inicialmente vamos a estar trabajando con cargas en el vacío, pero en algún momento vamos a ir a trabajar a medios materiales. Y el hecho de poner la constante descrita de esta forma y introduciendo el concepto este de permitividad nos va a hacer un poco más fácil ese análisis. Como nosotros sabemos que la fuerza tiene que estar en newtons, pero resulta que las cargas están en coulombs y esto está en metros, fíjense que entonces yo sé que dimensionalmente la fuerza quiero que esté en newtons, pero de este lado tengo la unidad que no sé cuál es de la constante K, y después vienen el producto de las dos cargas que me dan coulomb al cuadrado, y después me viene dimensionalmente un metro cuadrado. Eso automáticamente me define la unidad que tiene que tener la constante K. La constante K entonces tiene que estar dándome la unidad que tiene que tener K tienen que ser newtons por metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Y eso es lo que hace, por cómo están ubicados, que epsilon 0 entonces tenga que ser coulombs al cuadrado sobre newton metro cuadrado. Entonces, fíjense dónde estamos parados en este punto. La fuerza de Coulomb es básicamente, estructuralmente, muy similar a la fuerza gravitacional. Si yo tuviera que escribir la fuerza gravitacional acá, esta constante K sería la G, la constante G de gravitación, sería la masa de un cuerpo, la masa del otro, y esto sería la distancia de separación entre ellos, pero siempre atractiva. La fuerza de gravitación es siempre atractiva. La fuerza de interacción eléctrica depende de los signos relativos. Si las dos son positivas, es de repulsión. Si las dos son negativas, es de repulsión. Si tengo una positiva y una negativa, va a ser de atracción. Bueno, eso nos permite de alguna forma intentar generalizar esto hacia un sistema de varias partículas. Pero antes de hacer eso, déjenme mostrarles un poco cuál podría ser un experimento en el cual, alternativo al que hizo Coulomb con esa balanza de torsión, cuesta pensar que él realmente haya podido sacar toda esta información con un aparato, con un dispositivo de esas características. Pero hay una forma muy fácil, una versión equivalente que uno podría llegar a implementar algún día en el laboratorio. Y fíjense que eso consiste en elementos como una balanza, una base apoyada sobre la balanza con una esfera metálica conductora. Esta parte, lo que une, el pie de apoyo de esta esfera con la balanza es todo un material aislante, o sea que ahí no hay problema de que hayan cargas que intenten fugarse por ahí o que puedan moverse por ahí. Y después, con un pie a un lado, otra esfera metálica que yo también puedo cargar. Entonces, ¿cuál es la idea en este caso? Utilizar la balanza como un sensor de fuerza. Si yo cargo esta y cargo las dos con el mismo signo, lo que va a suceder es que la de abajo va a empezar a presionar en la balanza y yo voy a poder hacer una medida de masa. Pero recuerden que la balanza en realidad, esto no es una balanza, si es una balanza tipo de resorte, digamos, lo que yo más llamar un dinamómetro, voy a hacer una lectura indirecta de fuerza. Entonces yo puedo, a través de lo que esté midiendo en la balanza, hacer una lectura de fuerza. Y puedo ir alejando y acercando la esfera de arriba, de manera que la curva que voy a poder ir haciendo con todas las lecturas es esta que está aquí. Eso me permite medir el 1 sobre distancia cuadrada. Y de hecho, los puntos que están viendo acá son justamente puntos experimentales medidos con este dispositivo que está ahí. Eso me permitiría entender cómo podría llegar a darme cuenta por mí mismo de que la ley de interacción entre partículas cargadas va como 1 sobre d cuadrado. ¿Cómo me doy cuenta de que son proporcionales a las cargas? Es fácil. Tengo que tener 3 esferas conductoras del mismo tamaño. Entonces, estas dos las cargo por igual. Le pongo la misma cantidad de carga acá que acá. Si son iguales las esferas, eso es muy fácil. Cargo una, las pongo en contacto y se reparten en partes iguales. Y tengo una
que no tiene absolutamente nada de carga, pero hago que venga y que toque a esta, le roba la mitad de la carga y me la llevo, y yo después se la saco, la toco, con que ponga el dedo arriba de esa se lo saqué, y vuelvo y le voy quitando carga, le voy quitando carga, le voy quitando carga, y me va a ir apareciendo solita la proporcionalidad del producto de cargas arriba. O sea que yo puedo de manera muy ágil determinar empíricamente la ley de Coulomb con las herramientas que generalmente utilizamos en el laboratorio, tan solo esas dos esferas y una balanza. Bien, pero entonces, ¿cómo procedo si tuviera más de dos cargas? Y si yo tengo más de dos cargas, lo que voy a hacer es aplicar el principio de superposición. Voy a pensar que lo que siente una carga es simplemente el efecto combinado o la suma de las fuerzas que estoy sintiendo debido a mi interacción con los vecinos. Es algo con lo cual en realidad estamos familiarizados, porque cuando nosotros hacemos el diagrama de cuerpo aislado nuestro en física 1, ¿qué decimos? Y yo estoy en este momento sentado, así que tengo m por g para abajo y la normal de la silla hacia arriba. Bueno, fíjense que en realidad estoy superponiendo dos efectos. Por un lado, el peso mío, cuyo par de acción y reacción está en el centro de la Tierra, porque es mi interacción con la Tierra, y la normal, que es el efecto de una interacción que estoy teniendo con la silla. Entonces, voy a poner una situación en la cual tengamos más de una carga para ver cómo generalizamos esto. Entonces voy a considerar, por ejemplo, que nosotros tengamos nuestro origen de coordenadas acá, nuevamente. Esto es arbitrario, este es el punto donde ustedes, del espacio donde quieran ubicar el origen de coordenadas. Y entonces acá voy a poner Q1, acá voy a poner Q2, acá voy a poner Q3, acá voy a poner Q4. De forma gráfica yo siempre voy a usar la misma convención, por más que la carga, yo ahora se los voy a poner el signo explícito, voy a considerar, siempre voy a asignar el color rojo a las cargas positivas, siempre voy a asignar el color azul a las cargas negativas. Entonces, en principio voy a pensar que el signo de la carga está implícito adentro de Q1, o sea, Q1 es una cantidad positiva, Q2 es una cantidad negativa, Q3 es una cantidad positiva, Q4 es una cantidad negativa. Y yo quiero saber cuál es la fuerza que siente Q1. ¿Cuál es la fuerza que siente Q1 debido a todos los demás? Esta fuerza va a ser la fuerza que sienta Q1 debido a Q2, más la fuerza que sienta Q1 debido a Q3, más la fuerza que sienta Q1 debido a Q4. En ese sentido, si alguien me hubiera preguntado gráficamente, uno puede darse ¿cómo me hubiera dado cuenta qué fuerza siente Q1? Y bueno, Q3 le va a estar haciendo una fuerza, va a ser de repulsión, y va a estar dirigida a lo largo del eje o de la línea que une a las dos partículas, y yo sé gráficamente, ya me hago la idea que en realidad aquí va a haber una fuerza que va a ser esta, y que esa va a ser la fuerza de 1 que sienta 1 debido a 3. Pero también, si yo planteo la línea que une Q2 y Q1, me doy cuenta gráficamente que voy a tener una resultante. En esta dirección va a haber una fuerza de atracción entre estas dos, y entonces voy a tener la fuerza que sienta 1 debido a 2. Y después, con respecto a 4, tendría que venir y trazar la línea que una Q4 con Q1, y ahí también, como tiene el signo contrario, va a haber una cierta fuerza que la voy a llamar F1 debido a 4. La fuerza total, esta, tiene que ser la suma de estos tres vectores, es la fuerza resultante. Entonces, si yo quiero escribir eso de manera formal, esto
lo puedo escribir como 1 sobre 4 pi epsilon 0 por el producto de Q1 por el producto de Q2, y lo que voy a hacer acá es tomar la misma notación que estuve utilizando antes. Si yo estoy trabajando primero con la interacción entre Q1 y Q2, lo que voy a poner acá es el R12 al cubo, y acá voy a poner R12 vector, que es el vector distancia relativa de la carga 1 con respecto a la carga 2. Más, ahora voy a hacer el mismo tipo de procedimiento aquí. 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q1 por Q3, R13 sobre R13 al cubo, más 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q1 Q4, R14 sobre R14 al cubo. La suma de estos tres los vectores que estoy plasmando aquí, aquí y aquí son los tres que están dibujados ahí. Esto me permite, ya viendo cómo evolucionó, me permite generalizar y ver a dónde voy a ir a parar si yo tuviera n partículas. En realidad, la fuerza, si yo tengo n partículas o n cargas, la fuerza que sienta la partícula iésima va a ser 1 sobre 4 pi epsilon 0, la Q sub i, en este caso es como que estuviera sacando el factor común la Q1 de arriba, por la sumatoria de las Q sub j, RIJ vector sobre RIJ módulo al cubo, y la sumatoria corre sobre todas las j posibles. Así que esta es la extensión de la ley de Coulomb para el caso en que yo tenga n partículas que estén interactuando entre sí. Y ahora puedo determinar la fuerza que siente cualquiera de ellas. Un aspecto en el cual hay que tener muchísimo cuidado. Es muy común que me sienta tentado de graficar el vector, graficar estos vectores como hicimos inicialmente, y después yo quiero establecer, en función de lo que ya grafiqué, cuáles son los signos de estas distancias vectoriales. No siempre me va a convenir formalmente trabajar con esto, por ahí en algún momento voy a tener un problema en el cual justo esto tenga direcciones que coincidan con un versor Y, con un versor J, con que estén a lo largo de un eje X, la fuerza a lo largo de un eje Y, y me puedo sentir totalmente tentado de poner la dirección del vector como la dirección del versor o de la componente vectorial que ponga acá. El riesgo que corro con eso, y esto es lo que tiene que quedar en claro, es que este vector F12 que está marcado en verde y que marca la interacción atractiva entre Q1 y Q2 es el resultado de haber multiplicado con una carga negativa que tiene un signo menos encerrada acá a un vector R12 que en realidad está apuntando en ese sentido. Si yo tuviera que graficar R12 es este vector. Fíjense que está viajando, tiene la cola en este punto y la punta de la flecha está en este punto. Yo llego al término F12, a la fuerza final, después de haber multiplicado a ese vector por una Q2 que tiene un signo negativo. Entonces mi recomendación es: dejen que las cargas tengan los signos que tengan que tener y acostúmbrense a poner bien estas direcciones vectoriales tal cual es como las estamos haciendo. ¿Quiero saber cuál es la fuerza que actúa sobre la partícula 1? Bueno, yo voy a ir pasando carga por carga en cada uno de esos términos. Entonces le voy a poner en una flecha
o en un vector para ver cuál es este R12, voy a poner la cola del vector en la que produce la fuerza y voy a poner la punta del vector S en la que está sintiendo la fuerza que a mí me interesa obtener. Yo quiero saber la fuerza que siente Q1. Bueno, el R12 que voy a poner acá es el vector en el cual la cola está en R2 y la punta de esa flecha está apuntando a Q1. Hay un detalle muy importante en esto. La notación que usa Serway es justamente invertida. Es en lo único en lo que vamos a estar invertidos. Pero yo quiero que queden claro que la notación que voy a estar utilizando es la que acabo de expresar acá. Cuando ustedes vayan a Serway les van a parecer que están los números trastocados, que están dando vueltas, porque para él el R12 es el vector que apunta en sentido contrario al que yo uso. Pero como la mayoría de los libros utiliza la convención de que RIJ es RI menos RJ, para mí R12 va a ser R1 menos R2. Ojo, porque Serway en algún punto puede que en algunos de los libros lo marca al revés, pero es una notación que solamente él está usando en ese momento. Es una cuestión de notación, no afecta para nada el concepto, pero tiene que quedar en claro porque si no da lugar a confusión. Cualquier cosa después lo charlamos en espacio de interacción. Bueno, y llegamos a la última parte. ¿Qué sucede si en vez de tener cargas puntuales yo tuviera tal distribución de carga que en realidad a mí me diera la sensación que estoy trabajando con un continuo? Lo digo de otra forma. Ustedes saben que si tienen que trabajar con integrales pueden pensar en hacer una suma de Riemann. ¿Es la forma inteligente de trabajar? No. En realidad lo que me conviene, para algo aprendí métodos de integración, me conviene pensar en un continuo. La idea acá es qué pasa si yo tuviera distribuciones de cargas que estuvieran expandidas sobre elementos sobre líneas o curvas, sobre elementos de superficie o sobre elementos de volumen. Entonces, la idea es ver qué sucede si yo en realidad estoy teniendo un elemento de carga que pueda estar viviendo en un cierto volumen. Entonces voy a suponer que tengo una distribución de cargas positivas. Esto puede tener cualquier forma, no hay problema, es simplemente dar la idea de que tengo un volumen. Y pueden ser tantas, pero tantas, que realmente hacer esa sumatoria que estábamos haciendo recién no parece ser la forma más inteligente. Entonces lo que quiero ver es, si a mí me interesa, sobre una carga de prueba, una carga que tenga acá, que yo llame más Q, quiero saber qué está experimentando por estar rodeado por un cuerpo de ese estilo. Lo que te voy a tener que hacer es trabajar primero, identificar un pequeño elemento, o lo que voy a llamar un diferencial de carga para mí, y voy a intentar ver cuál es el diferencial de fuerza que este diferencial de carga le hace. Entonces, como estoy solamente concentrado en ver cuál es la fuerza o el diferencial de fuerza que este diferencial de carga le hace a esta carga, déjenme que plantee esto como voy a poner un sistema de coordenadas acá, respecto al cual voy a medir todo. Voy a ubicar a este punto con un vector, el diferencial de carga va a estar ubicado con otro vector espacialmente, y esto
va a ser el otro vector que necesito. A este lo voy a llamar R, a este lo voy a llamar R', porque es con el cual voy a estar utilizando el diferencial de carga, y déjenme que le ponga un primado, así no tenemos confusiones entre esa carga y ese diferencial de carga. Y este vector, el que estoy marcando ahora acá, es la resta entre el R y el R'. Entonces, si yo aplico la ley de Coulomb para ese diferencial de carga y esa carga, lo que voy a tener acá es R menos R' módulo al cubo por el vector R menos R'. Y entonces me doy cuenta que estoy a un paso de poder trabajar con distribuciones continuas. Este diferencial de carga, si bien yo inicialmente pensé en un volumen para poder introducir el tema, no necesariamente tiene que ser un volumen. Puede tener distintos tipos de parametrizaciones. Yo puedo llegar a tener una línea cargada, puedo llegar a tener una línea que tenga una cierta distribución de carga. Uso positivo, puedo usar negativo, queda claro. Puedo tener una superficie que esté cargada. Puedo llegar a tener, como estábamos viendo recién, un volumen que esté cargado. Siempre que yo venga de cerca una carga de prueba, voy a tener interés en poder saber qué siente debido a la presencia de esto, de esto y de esto. La forma de poder ver cómo operar este diferencial de carga que se adapte, o diferencial de Q', que se adapte a cualquiera de estas tres situaciones, va a hacer pensar en términos del concepto de densidad. El concepto de densidad es un concepto que no necesariamente lo tenemos, estamos acostumbrados a trabajarlo de esta forma, porque el concepto de densidad que solemos traer es el de química, masa sobre volumen y como si fueran cantidades constantes, pero en realidad hemos explorado situaciones en las cuales el concepto de densidad es algo mucho más general. Entonces yo lo que voy a introducir acá es un concepto, por un lado, de densidad lambda, una densidad lineal, que me diga cuánta carga por unidad de longitud vive a lo largo de este hilo, o una densidad superficial, sigma, o una densidad volumétrica, ρ. O sea que, así como en el caso cuando uno trabajaba así como cuando uno trabajaba en química o pensaba la densidad del agua y hacía masa sobre volumen, en realidad una cosa más general sería poder pensar en términos de diferenciales y decir, bueno, la densidad volumétrica de carga va a ser el diferencial de la carga con respecto al volumen. Algo que me dé una idea de cuánta carga vive por cada elemento de volumen. Cuando esté trabajando con superficie, que sea la derivada de Q con respecto a la superficie, S', o si estoy en una línea, la derivada de Q' con respecto a la línea. O sea, lambda, para mí, lo voy a llamar densidad lineal de carga. Sigma lo voy a llamar densidad superficial de carga.
Y ρ la voy a mantener para la densidad volumétrica de carga. Y eso me va a permitir evaluar, ahora ya vamos a hacer en un instante, las expresiones para poder ver qué fuerza sentiría una carga más Q si estuviera en presencia o de un hilo cargado, o de una superficie cargada, o de un volumen cargado, que es la situación más general planteada ahí. Obviamente, si yo lo que quiero ver es, acá estuve planteando todo a nivel de diferencial, pero yo lo que quiero saber es todo este cuerpo, qué fuerza le ejerce a la carga más Q, qué es lo que me falta hacer. Y sí, integrar, o sea, yo tendría que sumar las contribuciones que provengan los diferenciales de fuerza de todos los pequeños cubitos, o de todos los pequeños segmentos, o de todas las pequeñas baldosas que conformen la superficie esa. Y la forma de poder hacerlo es a través de la integral. Sin embargo, hay una cosa que tengo que tener en cuenta, y es que no necesariamente, como en el caso del agua, que es lo que más estamos acostumbrados nosotros a discutir o a ver, tengo que estar hablando de cocientes, de cosas constantes. Nosotros tenemos montones de situaciones de la vida cotidiana en la cual sabemos que las densidades pueden ser cantidades que varíen con el punto espacial donde la estoy evaluando. Un caso muy básico es el de la densidad de población. Fíjense ese mapa de Argentina. La densidad de población es mayor si yo estoy en la zona de Buenos Aires, pero cuando me voy hacia la Patagonia la densidad de población es de 0 a 1 habitante por kilómetro cuadrado. Entonces, eso lo que me está marcando es que de alguna manera no me alcanza solamente con pensar en ρ como una constante o la densidad como una constante, sino que las densidades son funciones de los puntos del espacio en donde tengo que estar evaluando. Lo mismo sucede acá en esta imagen. Si yo les dijera la densidad en el agujero de ese queso, obviamente no es la misma densidad que van a tener en el punto que estoy marcando. ¿Cómo hago que eso se vea a través de las expresiones que estamos viendo? Bueno, voy a poner toda la carne en el asador y vamos a poner entonces la expresión para la fuerza que sienta una carga de prueba Q, como estábamos viendo recién, cerca, ya pudiera ser de una distribución que sea una línea, una distribución que sea una superficie y una distribución que sea el volumen, va a tener entonces esta forma. 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga Q, la carga que siente la fuerza, y ahora voy a tener que integrar la distribución. En el caso de una línea, fíjense cómo lo voy a escribir. Lo voy a poner de esta forma, donde el diferencial de carga lo escribí como lambda por diferencial de L'. ¿Sí? Esto obviamente que va integrado sobre esa curva, lo que sea. Yo dibujé una línea recta, pero podría ser tener una geometría distinta, podría ser un anillo. Si eventualmente también tuviera una distribución de superficie, tendría que agregar acá 1 sobre 4 pi epsilon 0, la carga Q, la integral sobre esa superficie de la densidad superficial sigma de R', R menos R' vector sobre R menos R' módulo al cubo, diferencial de superficie primada. Si encima tuviera un volumen cargado, entonces tendría que estar agregando también la integral de volumen y si encima de todo esto tuviera un montón de cargas puntuales, lo que me queda por agregar es la sumatoria que habíamos visto hacía un rato, o sea que me quedaría 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q por la sumatoria de Q sub J
tendría que marcar puntualmente esta, recuerden que estaba en R, entonces tendría que ser RJ menos R sobre RJ menos R módulo al cubo, sobre todas las J distintas de Q. O sea, no sumo sobre mí misma, sobre esa misma carga. Nadie puede hacerse fuerza sobre sí mismo. O sea que eso en principio me muestra el escenario de cómo calcular una fuerza cuando yo tenga que estar sobre una partícula, sobre una carga de prueba Q. El escenario que estoy planteando es una carga más Q entonces, que pueda estar rodeada por un lado por un montón de otras cargas puntuales, que a su vez esté próxima a una distribución de carga que puede ser con una densidad que esté más apretada en algunos puntos del espacio que en otros. El hecho de tener también distribuciones de carga de tipo superficiales y volumétrico. Y no tiene por qué tener así, podría darse que en alguno tuviera también esto. Fíjense que el hecho de que estemos determinando, poniendo que las densidades dependen del punto del espacio donde estoy evaluándolo, también hace que, por ejemplo, dentro de un cierto cuerpo yo pueda tener algunos puntos en los cuales las densidades sean densidades de cargas positivas y en otro lado sean densidades de cargas negativas. Obviamente que en la mayoría de las situaciones que nos vamos a encontrar nosotros van a ser situaciones en las cuales o nos vamos a topar con uno, o con el otro, o con el otro, o con el otro. Pero aun cuando tuviéramos todo esto en simultáneo, al mismo tiempo, no pasaría o no excedería el principio de superposición y lo vamos a poder hacer sin ningún inconveniente. Bueno, eso cierra el concepto de fuerza eléctrica en principio, tienen la lectura también asignada. La próxima clase lo que vamos a estar discutiendo es el concepto de campo eléctrico. Un último detalle antes de cerrar la sesión: yo puedo llegar a este punto y decir, ¿por qué la cosa es tan complicada si inicialmente esto comenzó siendo como la ley de gravitación? ¿Por qué la ley de gravitación? Yo miraba interacciones entre planetas y eran muy sencillas. Bueno, nos vamos a dar cuenta en breve, pero lo pueden ir pensando, ¿por qué yo no me topé con situaciones de este estilo en la parte de gravitación? Y lo vamos a discutir en cualquier momento. Así que bueno, los espero entonces para las charlas y las discusiones de tipo conceptual.